Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. Es Noticia Colombia. En este país culminó la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela con la presencia de 20 naciones. En un comunicado, el gobierno bolivariano reiteró su disposición permanente al diálogo, destacó que cree en la diplomacia de paz que se construye sin agresiones, con respeto al derecho internacional. Les contamos y lo analizamos. En Noticia Paraguay, a solo 5 días de las elecciones presidenciales, les presentamos una radiografía sobre la pobreza estructural, una deuda histórica en uno de los países más desiguales de nuestra América Latina. ¿Qué proponen los candidatos? Fue una pregunta para Efraín Alegre, uno de los aspirantes más opcionado a llegar a la presidencia. Lo veremos. En Noticia Brasil. En Brasilia, su capital, avanza la más grande movilización indígena del país y de Sudamérica. Este año llegan a la sede del poder político para pedir soluciones por la supervivencia en sus territorios, atacados desde el gobierno del presidente no electo Michel Temer y después por Jair Bolsonaro. Les contamos y profundizamos en ello. Noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, en Bogotá, su capital, se desarrolló la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, convocada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Les presentamos un recuento de lo sucedido y el contexto en el que se produce. Delegaciones de 20 países, entre ellos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, se reunieron con el objetivo de propiciar un espacio que permita la reanudación del diálogo entre el gobierno y un sector de la oposición venezolana, suspendido desde noviembre pasado. El gobierno del presidente Nicolás Maduro saludó la reunión y ratificó sus condiciones para dar paso a la reactivación de las negociaciones. Venezuela tiene 5 puntos que llevar a los efectos de fomentar el diálogo entre venezolanos, y la primera es el levantamiento de todas las sanciones ilegales, las medidas coercitivas unilaterales, ilegítimas, ilegales, que desde el año 2015 se han impuesto en contra de Venezuela, casi en un número que se acerca a las 1000 sanciones. En segundo lugar, el dinero de Venezuela que está robado tienen que ser devueltas por completo a quienes pertenece, que es al pueblo de Venezuela. En tercer lugar, que las políticas de lawfare, las políticas de ataque, se detengan porque afecta directamente a nuestros líderes más importantes. Y por último, que se dé la libertad inmediata del diplomático Alex Saip. El presidente Gustavo Petro, anfitrión de la conferencia, abrió la interrogante sobre la posibilidad de generar una convivencia democrática en el continente más desigual del mundo, al tiempo que subrayó que América no puede ser un espacio de sanciones. América no puede ser un espacio de sanciones. América tiene que ser un espacio de libertades. Y América tiene que ser un espacio de democracia. En nuestros países, y en el caso venezolano, creo que tenemos que andar sobre 2 rieles al mismo tiempo. Establecer el cronograma, sí, de las elecciones y sus garantías, que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere, sin presiones. También el otro riel del levantamiento de las sanciones. La parte europea sostiene que las medidas restrictivas impuestas desde su costado han sido específicamente contra funcionarios del gobierno de Maduro y no contra el pueblo venezolano. La Unión Europea no ha tomado ninguna sanción de tipo económico que afecte a las condiciones de vida de los venezolanos.
Y desde luego, en todo proceso de negociación hay un do desk. Una parte hace y la otra responde. Y la acción y la reacción tienen que ir sincronizadas en el tiempo y cuanto más juntas mejor. Es evidente que un proceso de normalización democrática tendrá que venir acompañado de un levantamiento gradual de las sanciones. Estas declaraciones del jefe de la política exterior del bloque europeo distan de la realidad. Existen cifras que revelan las crueles repercusiones de las acciones del sistema financiero europeo por orden de Estados Unidos, con efecto inmediato sobre la calidad de vida de los venezolanos. En el 2016, el Novo Banco de Portugal informó la imposibilidad de realizar operaciones en divisas con bancos venezolanos, alegando presiones ejercidas por bancos estadounidenses. Lo propio hizo en 2017 el banco corresponsal del BDC, Shandong, que paralizó una transacción por $200 millones de China hacia Venezuela. El banco suizo Credit Suisse prohibió a sus clientes realizar operaciones financieras en la nación suramericana. Y el mismo año, bancos rusos alertaron la imposibilidad de hacer transacciones con Caracas debido a restricciones impuestas por Estados Unidos y Europa. La parte más cruel vino después. El 16 de noviembre de 2017, bancos de Europa devolvieron operaciones por un monto de $29,7 millones destinados al pago de alimentos a través del programa Comité Locales de Abastecimiento y Producción. El 18 de octubre de 2018, el banco suizo Hypo-Swiss Private Bank cerró la cuenta de la empresa proveedora de alimentos Cabuco, paralizando el pago por 15,9 millones de euros para un buque con 90.000 toneladas de torta de soya destinadas a Venezuela. 7 de junio de 2021, la oficina del Centro COVAX de la ONU notificó a Venezuela el bloqueo de más de $10 millones por parte del banco suizo UBS por motivos de investigación. Dicho pago estaba destinado a cancelar la adquisición de vacunas contra la COVID-19 en medio de la pandemia. 30 de septiembre de 2021, Novo Banco bloqueó un pago a la Organización Panamericana de la Salud para la adquisición de 30 millones de jeringas y 13 millones de vacunas contra la COVID-19. Son más de $24.000 millones de recursos y activos congelados, confiscados o retenidos en el exterior, monto que dejó de percibir el pueblo venezolano a lo largo de los 8 años de ilegal bloqueo, con las 929 medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre el país, 54,7% que provienen de Estados Unidos, 14,2% de Canadá y 7,2% de la Unión Europea. Allí el necesario contexto, revisemos ahora lo que ha dicho esta noche el canciller colombiano Álvaro Leiva. Ha presentado la declaración de esta conferencia internacional, ha dicho que las conclusiones serán presentadas al gobierno del presidente Maduro y a la oposición. Se convocará también, ha dicho, una próxima reunión, un próximo encuentro para hacer seguimiento a estos acuerdos. Vamos a verlo. 1. La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. 2. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones. 3. Que la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega, que ha tenido lugar en México, sea acompañada con la aceleración de la implementación del Fondo Fiduciario Único para Inversión Social en Venezuela. Después de esto, el gobierno de Venezuela informó que tomó nota de estas deliberaciones realizadas en esta conferencia internacional en Bogotá, Colombia. A través de un comunicado, la Cancillería de Venezuela señala lo siguiente: el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela toma nota de las deliberaciones realizadas durante la conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela, realizado el día 25 de abril de 2023 en Bogotá, con la participación de delegaciones de distintos países convocados por el gobierno de la República de Colombia.
Parte del comunicado lo ven ustedes en pantalla. Venezuela reitera la necesidad imperante de que sean levantadas todas y cada una de las medidas coercitivas, unilaterales, ilegales y lesivas del derecho internacional que constituyen una agresión a toda la población venezolana y que obstaculizan el desarrollo de la vida económica y social del país. En este sentido, reclama la devolución de los activos pertenecientes al Estado venezolano ilegalmente retenidos por países e instituciones financieras extranjeras. Continúa, el gobierno de Venezuela reitera que el camino para avanzar en el diálogo político pasa por el cumplimiento a cabalidad del compromiso alcanzado en la mesa de negociación en México para la creación de un fondo social que, con la liberación de recursos pertenecientes al pueblo venezolano, contempla inversiones en salud, educación, servicios públicos, mitigación de riesgos, así como la inmediata liberación del diplomático venezolano Alex Saab, injustamente detenido en Estados Unidos de América. Finaliza así: está demostrado que el desarrollo de un país, el de su pueblo, el de sus instituciones constitucionales y democráticas, no se puede realizar bajo constante agresión, coerción y amenaza. Venezuela cree en la diplomacia de paz que se construye sin agresiones, con respeto, en condiciones de igualdad. Solo así se pueden edificar relaciones constructivas de cooperación y beneficio mutuo entre todos los pueblos del mundo. Caracas, 25 de abril de 2023. Allí los hechos suscitados durante esta jornada, lo último que ha sido el comunicado del gobierno de Venezuela, del gobierno del presidente Nicolás Maduro, a través de la cuenta del canciller Iván Gil, y lo sometemos al análisis. Para ello nos acompaña Fernando Rivero, es analista político, filósofo y abogado. Fernando, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Tatiana. A ti muchísimas gracias. Primero preguntarte acerca de esta declaración que ha hecho, porque quien la lee, no hubo después otros voceros, no hubo rueda de prensa en Bogotá, después de todo un día, prácticamente 6-7 horas de reunión. Quien lee este corto comunicado de menos de un minuto es el canciller de Colombia, Álvaro Leiva. ¿Cuál es tu análisis al respecto del contenido de este documento? Bueno, en principio debemos reconocer que siempre es saludable todo espacio que contribuya al diálogo, una salida pacífica y constitucional a la situación de Venezuela. Ahora bien, ese comunicado plantea algunas cosas que es necesario destacar. Primero, ha dicho el presidente Petro, y lo ha ratificado también el comunicado, que es parte del acuerdo de quienes se congregaron allí en Bogotá, andar, digamos, este camino en dos rieles. Por una parte, más democracia, y por otra parte, superar las sanciones, las llamadas medidas coercitivas unilaterales. Sobre lo primero, yo creo que no hay mayor problema, porque en Venezuela rige un Estado de Derecho sólido. De hecho, están pautadas las elecciones por mandato constitucional para el año 2024, y en Venezuela hay plenas garantías en relación a los diferentes partidos políticos, los actores que participan del sistema democrático venezolano. En relación a lo segundo, sí veo preocupaciones porque hay un conjunto de sanciones que han afectado la calidad de vida de nuestro pueblo, y eso se ha evidenciado en todos los indicadores económicos y sociales del país. Sobre lo primero, ¿crees que a partir de ahora, cuando ya viene el próximo año elecciones presidenciales, como dices, por calendario electoral, se intenta de nuevo instalar sobre Venezuela esta narrativa de que no hay elecciones libres y transparentes? Porque cuando se dicen es que debe haber elecciones libres y transparentes, es que intrínsecamente están diciendo que no es así, lo cual es absolutamente falso. Todos los que se han presentado, bueno, hoy por ejemplo, hoy en día en el en el Parlamento venezolano hay representantes de las distintísimas oposiciones y ninguno de ellos dijo que hubo fraude. Así que, ¿hacia dónde crees que va esa narrativa? Bueno, en principio tratar de legitimar las agresiones, tratar de posicionar los intereses de los Estados Unidos y la Unión Europea en la región. Recordemos que es decir, Borrell, es la excusa que subyace sobre el bloqueo criminal. Claro, pero además es un paso en la contraofensiva que se pretende desarrollar sobre la región, no es solamente Venezuela. Recordemos que ya la Unión Europea, en vocería de Borrell, tiene para América Latina lo que se denomina RUT 2023. Viene una cumbre CELAC Unión Europea, y para ello necesariamente tienen que tocar el tema de Venezuela. Pero hablar de Venezuela, hablar de medidas coercitivas unilaterales en América Latina y el Caribe, es también hablar del caso de Cuba, es hablar del caso de Nicaragua. Se trata de una violación sistemática del derecho internacional público por parte del gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea. Y en este caso, el señor Borrell, si bien es cierto que ellos tienen desde el punto de vista del porcentaje de sanciones contra Venezuela un índice menor, no es menos cierto que esas han sido bastante duras porque han afectado el corazón económico financiero del país, y
Tal lo veíamos ahorita en esta reseña que acaba de hacer Telesur. De manera que lo que estamos viendo es parte, lamentablemente, de un doble rasero, de una hipocresía llevada al grado de la diplomacia, y creo que acá lo fundamental debe ser el respeto a la soberanía nacional de Venezuela y de los pueblos de nuestra América en su conjunto, pero también al mismo tiempo que este debate sirva de precedente sobre lo que no debe ocurrir nunca más en el ámbito de las relaciones internacionales. Es ya un hecho de que no solamente Venezuela, no solamente es Cuba, Nicaragua, en el mundo hay decenas de países que lamentablemente sufren las llamadas sanciones porque sencillamente 2, 3 países con el apoyo de otras potencias se dan a la tarea de tratar de imponer su hegemonía al resto de los pueblos del mundo, y eso es lo que viene ocurriendo con respecto a nuestro país. Pero llega Borrell, el representante, además él fue ministro de Exteriores de España, muy bien conoce cuál es la situación de América Latina, qué es lo que pasa con respecto a Venezuela. Llega ahora en representación de la Unión Europea como jefe de su política exterior. ¿A quién pretende engañar diciendo que las sanciones ilegales y criminales afectan solamente a un grupo de personas? Si eso evidentemente es mentira, y a través de la diplomacia de Venezuela a todas las naciones en donde se tiene secuestrado este dinero, Reino Unido, por ejemplo, Portugal, etcétera, Suiza, se les ha reclamado por las vías legales, por las vías diplomáticas, y allí estaban también representantes de estos países. Así que, ¿a quién pretende engañar Borrell con esa declaración? Bueno, se trata de una guerra en términos de opinión pública, tratar de convencer, de seguir con el relato que afecta no solamente la percepción de los pueblos del continente, sino del mundo, y al mismo tiempo sentar la base. Lo decía el presidente Biden hace algunos días. Si el resultado de las elecciones ellos consideran, es decir, es favorable a los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos, me refiero a las elecciones venideras en Venezuela, las elecciones presidenciales, entonces será un proceso legítimo, justo y ajustado al derecho venezolano. Si no lo es decir, si no es conveniente a los intereses de la Casa Blanca, entonces ese proceso sería írrito. Eso es al final de cuentas lo que están buscando, que el presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales, o quien sea el representante del movimiento bolivariano, del movimiento chavista, pierda para que gane otro de lo que ellos consideran que sí eso va a ser un gobierno legítimo. De lo que se trata es de la imposición de los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos y la Unión Europea en un momento, en un contexto internacional donde hay una pugna con potencias emergentes como China, como Rusia, pero además acá en América Latina y el Caribe hay un reverdecer de las luchas, hay un reverdecer de gobiernos progresistas. Entonces, en definitiva, para el año 2024, un año donde también hay elecciones en los Estados Unidos, ellos requieren ir creando las condiciones para avanzar en relación a sus intereses, para tratar de que los demócratas en este caso vuelvan a ganar las elecciones. Claro, ya de hecho con Biden, que ha dicho que va a ser candidato a la reelección. Sí, y recordemos que la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, ha venido hablando abiertamente de las riquezas naturales de nuestro continente, ha hablado de la cuenca de hidrocarburos, la importancia que tiene para los Estados Unidos, pero también ha hablado del litio. Es decir, se trata de colocar a la región en el ojo del huracán porque es parte de la competencia por la supremacía global. En el caso de Venezuela, a Venezuela se le ataca no solamente por sus riquezas naturales, sino, y debo decirlo modestamente como venezolano, por el ejemplo que ha significado de resistencia, por el ejemplo que ha significado en términos de solidaridad internacional con otros pueblos y la necesidad de acabar con este modelo político para tratar de imponer el dogma del capitalismo neoliberal. Eso es lo que está en juego, eso es lo que está de fondo, y esta narrativa, bueno, trata de justificar obviamente un conjunto de planteamientos que son peligrosos porque afectan no solamente la autodeterminación de Venezuela, sino la paz regional y también el derecho a la vida de los venezolanos y venezolanas. Que lo que han hecho es, a través de este recuento que teníamos cortico, porque es mucho más, tratar de asfixiar al pueblo venezolano. El presidente Nicolás Maduro la víspera y el jefe negociador, como se le designa aquí en Venezuela, plenipotenciario del gobierno, Jorge Rodríguez,
han sido muy claros. La agenda del gobierno de Venezuela para volver a la mesa de diálogo a instancias del gobierno Reino de Noruega. En México está clarísima, son 5 puntos y uno fundamental es el levantamiento de las sanciones ilegales y lo otro que se cumpla el plan que hay a través de Naciones Unidas de la entrega de esos dineros a los asuntos más importantes y necesarios de Venezuela. ¿Crees que realmente se podrá avanzar a través de instancias como esta conferencia internacional? Creo que lo primero que debemos decir es que evidencia esta conferencia y los diálogos que se venían desarrollando en México que el debate real es entre los poderosos del mundo, encabezados por la Unión Europea y los Estados Unidos, y el gobierno legítimamente electo de Venezuela. Acá la oposición venezolana, las oposiciones venezolanas, lamentablemente son una extensión de la política de la Casa Blanca. ¿Qué podemos esperar? Es decir, esperar? quienes estaban sentados, quienes se han sentado en esa mesa de diálogo en México son los representantes directos de la Casa Blanca. Sí, desde luego, porque es que además no tienen libre albedrío para, digamos, asumir una decisión de conformidad con sus intereses. No hay un interés nacional en ninguno de estos partidos. Son, por el contrario, la extensión, el predicado, los brazos ejecutores de los intereses del Departamento de Estado. Ellos representan a los grupos empresariales de los Estados Unidos y sus élites políticas. Ahora, ¿qué debemos esperar nosotros? Bueno, nosotros los venezolanos y venezolanas y los pueblos de América Latina, de esta experiencia, la importancia siempre de acudir a todos los debates que sean necesarios, a todos los debates donde haya que, digamos, reivindicar el sagrado derecho de los pueblos a elegir el camino, el modelo político de su preferencia. Ahora, nosotros hacemos votos y exigimos al mismo tiempo para que los Estados Unidos, su gobierno, quiero decir, levante las sanciones. Pero yo de verdad, en lo particular, no quiero ser pesimista, no quiero, digamos, ser parte de las voces agoreras, pero creo que no va a cambiar la política exterior de los Estados Unidos. Vayamos al diálogo siempre con, digamos, la exigencia, con la firmeza de defender los sagrados derechos de nuestro país, pero al mismo tiempo teniendo en consideración que el imperialismo tiene una política, tiene una razón de ser y vive un momento crucial donde viene una decadencia, viene experimentando su hegemonía una decadencia y quizás eso lo convierta más allá, digamos, de la exigencia legítima de nuestros portavoces, convierta al imperialismo en una, digamos, o tenga un plan mucho más agresivo para nuestro pueblo. Una mayor amenaza, mayor peligro para nuestra región. Sí, desde luego, porque hemos visto, por ejemplo, el crecimiento económico de China, todo lo que ha logrado en el marco de la economía global. Estamos viendo el conflicto que en este momento se está desarrollando en Europa del Este, la postura férrea, decidida de la Federación de Rusia defendiendo su derecho también a la seguridad. Hemos visto las posturas por otra parte de Irán, hemos visto lo que ha venido planteando el presidente de México ya acá en lo que respecta a América Latina y el Caribe. Hemos visto los desencuentros entre el presidente Petro, por ejemplo, y la administración Biden en algunos temas como el tema del narcotráfico. En fin, el mundo está cambiando. Sí, pero en todo caso con el ala progresista que llama el presidente Petro, el presidente de Colombia, de los demócratas, va bastante bien, porque si vemos lo que el presidente Petro plantea con respecto a esta conferencia sobre Venezuela y lo que plantea esa ala progresista demócrata es prácticamente lo mismo sobre Venezuela, que además a esto agrego, y eso es importante también conocer de tu análisis, es que Venezuela regrese al sistema interamericano, es decir, que regrese a la OEA, al Ministerio de Colonias de Estados Unidos. ¿Para qué hoy en día realmente sirve OEA a nuestra América Latina, Fernando? No, yo creo que la OEA es un instrumento anacrónico. Los pueblos de nuestra América ya han decidido su propio camino en términos de integración, en términos de la construcción de un nuevo mecanismo para concertar política, un mecanismo intergubernamental que responda a los intereses de la región, y eso es la CELAC. Al mismo tiempo ahí está el florecimiento de otros esquemas de integración que en el pasado tuvieron, digamos, gran vitalidad y que hoy es necesario retomar, como el caso de UNASUR. Ahora bien, nosotros entendemos los derechos humanos de una perspectiva integral, no desde una concepción liberal, no solamente como, por ejemplo, el derecho al voto, al participar de uno u otro tipo de derecho que esté contemplado en la Constitución. De hecho, nuestra Constitución, en el caso de la República Bolivariana de Venezuela, contiene un conjunto de derechos sociales, familiares, económicos, etcétera, que
apuntan a una concepción integral de los derechos humanos. No solamente el tema de los derechos civiles y políticos, pero mira, de nuevo, ahora qué bueno que planteas este tema, con eso te quiero despedir, Fernando, es el uso político a conveniencia de quién, de los derechos humanos. Sí, y de hecho, Tatiana, hay un debate en este momento donde si vamos a discutir sobre la violación de derechos humanos, las nuevas doctrinas del derecho internacional público también plantean que las empresas transnacionales violentan derechos humanos. Y lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de los desastres que se han ocasionado a propósito de derrames petroleros por parte de empresas estadounidenses en diferentes partes de nuestra América. Por ejemplo, hace algunos años en Ecuador, lo propio ocurrió en México hace algún tiempo. Son temas y que hace en muy materia de poco derechos sucedió humanos, en Perú, en enero sucedió en Perú. Son temas en materia de derechos humanos que debemos tocar. Pero en el caso de Venezuela, volviendo al tema, desde el punto de vista político, en Venezuela no hay violación de derechos humanos como política de Estado. Si algo de eso ocurriera, sería un hecho aislado y así debe conocerlo la comunidad internacional. De manera que nos parece muy lamentable cuando algunos dirigentes de la región se hacen eco de la política de la Casa Blanca en materia de derechos humanos y utilizan esta argumentación, que por cierto es fallida, para tratar de legitimar, digamos, algunos de los planteamientos que se vienen haciendo desde Norteamérica. En este caso, yo creo que lo más importante que podríamos tener como conclusión de la jornada del día de hoy, el gobierno bolivariano ha ratificado la defensa de la soberanía nacional, de los intereses de nuestro pueblo, la devolución del patrimonio confiscado, el cese de las agresiones, y creo que al mismo tiempo ha ratificado su voluntad de que en Venezuela siga reinando un Estado de Derecho como lo que ha venido ocurriendo, y yo creo que para los venezolanos y venezolanas no hay discusión sobre si debe haber o no un cronograma electoral, toda vez que eso por mandato constitucional ya está establecido. Así para se el año debe que cumplir. viene. Muchísimas gracias por ese análisis, Fernando. Muy buenas noches. Muchas gracias. Tatiana. Gracias, muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Paraguay, a solo 5 días de las elecciones presidenciales, les presentamos una radiografía sobre la pobreza estructural de esta nación del sur del continente. Una deuda histórica en uno de los países más desiguales de la región. ¿Qué proponen los candidatos? Esta es una pregunta para Efraín Alegre, uno de los aspirantes con más opciones a llegar a la presidencia, que le ha hecho nuestra enviada especial Adriana Siburi. Al volver les presentamos este panorama. Estamos en Noticia. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En noticia Paraguay, el país vive un nuevo proceso electoral para definir quién será el nuevo presidente de una nación que se encuentra entre las más desiguales de la región y con cifras crecientes de pobreza extrema. ¿Cómo se vive en este escenario las campañas de los principales contendientes? Nuestra enviada especial Adriana Sibori nos cuenta. Asunción se ve imponente, pero al acercarse se nota desigualdad. En este barrio de la periferia viven familias que hacen parte de las más de 2 millones de personas en pobreza, según las estadísticas oficiales. Ya están así, a la vista está la necesidad. Mientras, en una zona capitalina, Susana se percata que a una cuadra uno de los partidos políticos hace campaña electoral, pero no cree en ningún candidato. La verdad que no estoy conforme con ninguno. Yo solamente vengo a trabajar. Luego se aleja y suena la música con más fuerza. Son simpatizantes del postulante oficialista Santiago Peña. Creemos que es capaz y que vamos a salir de la crisis que estamos pasando en nuestro país. Y a quien creen capaz, llega al lugar. ¿Cómo vamos a hacer que los paraguayos estén mejor, que generando más empleo? Al caer la noche esperan en otro lado de la ciudad al candidato opositor Efraín Alegre, de la Concertación Nacional. Queremos la alternancia. Estamos gobernados por el Partido Colorado hace más de 70 años. Y buscar una alternancia, buscar el cambio por 5 años, para mí no perdemos nada. Peor que lo que estamos no vamos a estar. Las banderas le dan la bienvenida. Que lo que nos reclama la ciudadanía es una oportunidad, un empleo. Hay mucho por hacer, realmente. Salud pública, una salud pública con hoja gratis, medicamentos esenciales que deben ser gratuitos. El domingo 30 de abril, Paraguay a las urnas en los más de 1.000 centros de votos a elegir presidente, vicepresidente, senadores, diputados y gobernadores. Adriana Sibori, Asunción. Y sobre este tema y otros, Efraín Alegre, el candidato a la presidencia por la coalición Concertación Nacional, favorito en la mayoría de encuestas para ganar la primera magistratura del país, habló con nuestra enviada especial Adriana Sibori y esto le dijo, vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Conversamos ahora con el candidato opositor Efraín Alegre, es de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay. Prácticamente primero en las encuestas, aunque con muy poca diferencia con el segundo lugar, el oficialista Santiago Peña. Quisiera darle las gracias por recibirnos primero. Y bueno, es, creo, si no me equivoco, la tercera vez que va como candidato. 70 años ese partido de gobierno colorado, digamos del oficialismo, una vez nada más con Lugo, con el presidente Lugo. Ajá. ¿Qué lo hace ganador ahora, después de 3 veces tratando de...? Bueno, yo creo que en primer lugar hemos logrado una gran concertación, eso es importante. Empezamos con una concertación amplia, 40 organizaciones políticas, 150 organizaciones sociales, la más grande que conoce nuestra historia política, ¿no? Una concertación muy importante. Un modelo que colapsa, un modelo que se acaba, un modelo que hoy está cuestionado por la corrupción muy severa, muy vinculado al crimen organizado, este modelo de Cartes Peña, ¿no? El primer intento de Cartes fue a través de la violación constitucional de buscar la reelección, y yo creo que este es el segundo intento de buscar la reelección porque él es el poder, ¿no? Y Peña es apenas su secretario. Entonces es un modelo sumamente que causa un daño tremendo a nuestro país, a nuestra institucionalidad, a nuestra democracia. Y eso, desde luego, hace que la ciudadanía entienda que es un momento fundamental para el cambio. Creo que el 30 de abril vamos a tener una participación importante. Creo que vamos a ganar bien, con una diferencia firme, fuerte. Creo que el 30 de abril la gente va a entiende hoy, es lo que hablamos, es lo que se siente, se escucha recorriendo, de que el 30 de abril es como me decía una señora en estos días. Mira, dice, estamos esperando el 30 de abril, pareciera que fuera, dice, la fiesta de fin de año. Estamos esperando que sea el año nuevo. Es decir, la visión del cambio de que el 30 de abril vamos a empezar a construir un nuevo Paraguay más solidario, un Paraguay más justo, un Paraguay con justicia, pero sobre todo con solidaridad. Es un país que tiene una exclusión muy grande, ¿eh? Tenemos una exclusión, una pobreza
y una población vulnerable del orden del 50% es muy fuerte. Y eso no puede ser. Somos un país muy rico de recursos, de energía, tenemos todo. Nos falta justicia y vamos a ser un país con mucho desarrollo. Usted hablaba del expresidente Cartes. Estados Unidos lo sanciona, le dice que está señalado prácticamente por corrupción significativa, ¿no? ¿Qué va a pasar con él si usted gana las elecciones, siendo que supuestamente lo acusa Estados Unidos, pero el delito es acá también? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Son delitos que se inician en el Paraguay, ¿no? Y que ponen en evidencia el control precisamente de estos grupos comprometidos con el crimen organizado, el control de nuestras instituciones democráticas. Por eso es que estamos realmente preocupados, porque con el dinero de la ilegalidad se controla la justicia, se controla la fiscalía y se soborna a parlamentarios. Esa es la realidad del Paraguay de hoy. Por eso uno no se explica cómo Horacio Cartes, siendo el Paraguay el centro de sus operaciones ilegales, él tenga proceso en Brasil, en Colombia, en los Estados Unidos, pero no en Paraguay. Él no puede salir del Paraguay porque va a ir preso, pero en Paraguay no tiene ningún proceso. Bueno, es justamente la fragilidad de nuestra institucionalidad. Por eso nosotros decimos claramente el gran salto que tiene que dar el Paraguay hacia el futuro, hacia su desarrollo, es la justicia, ¿no? La seguridad jurídica. Nosotros necesitamos mostrar el verdadero rostro del Paraguay. Esto que estamos viendo, yo digo siempre, no es lo que somos, es lo que nos está pasando por esta circunstancia de Cartes, de todo un equipo que con ese dinero ha llegado a tener el control nada más y nada menos que un partido tan grande e importante como el Partido Colorado, que hoy sus propios afiliados no se sienten representados. Por eso hay un quiebre, por eso hay una división. Entonces, nuestro gran trabajo tiene que ser dar esa seguridad jurídica que permita mostrar al Paraguay de las oportunidades, del trabajo. Somos un país fantástico. Lamentablemente no podemos estamos dando una imagen muy triste. A nosotros nos avergüenza que el mundo hable del significativamente corrupto Horacio Cartes, de sicarios, de un fiscal Pechi que le matan el crimen organizado, que nos atropellan en nuestra casa y matan a un joven, como nos ocurrió con Rodrigo Quintana. Ese no es nuestro país, no es lo que somos. ¿Qué va a pasar entonces con Horacio Cartes si usted gana la presidencia? Pero se tiene que hacer cargo, discúlpame, se tiene que hacer cargo la justicia. Nosotros, por ahí iba, discúlpame. Sí, yo no tengo resentimiento con nadie, pero es la justicia. Yo no llego a la presidencia para perseguir a nadie, ni siquiera a Horacio Cartes. Yo voy a llegar a presidente y lo que sí haremos es que la justicia se haga cargo de todas estas situaciones. De Horacio Cartes, los sinvergüenzas, los ladrones, los que roban al pueblo tienen que estar en la cárcel, pero no, tenemos que garantizar una justicia independiente que termine con la impunidad, pero que sea independiente. No me interesa ni está en nuestro espíritu la persecución, pero sí la justicia, como así también la justicia para Rodrigo Quintana. No puede ser que hasta hoy no estén los responsables de los que entraron a balazos a nuestra casa, mataron a Rodrigo Quintana, fueron filmados y no hay condenados. Vamos a relaciones internacionales. ¿Cómo plantea las relaciones internacionales con Venezuela, si es que gana la presidencia? Pero nosotros tenemos que tener relaciones con todos los países del mundo. Cada país tiene sus problemas. Uno puede discrepar, puede cuestionar, pero las relaciones, nosotros creemos, aunque podamos tener discrepancias o diferencias, la tenemos que mantener entre países de América y del mundo. Nosotros creemos en las relaciones abiertas con todo el mundo, con Venezuela también, por supuesto. ¿Qué pasa con Taiwán, por ejemplo? Ahora tiene relaciones con Taiwán. Bueno, el caso de Taiwán es un caso diferente, fíjese usted. Nosotros decimos, bueno, tenemos que tener relaciones con el mundo. Sin embargo, en el caso de Taiwán se da la particularidad que si tenés relación con Taiwán no lo podés tener con China, viceversa, ¿no? Y es la crítica que tenemos. Nosotros lo estamos evaluando, lo estamos analizando en el equipo de gobierno. Nosotros decimos claramente, pero bueno, caramba, el Paraguay es un país pequeño que hace un esfuerzo tremendo, un esfuerzo grande
y tiene relaciones con Taiwán, deja las oportunidades que significa una economía enorme como es la economía de China, y no estamos viendo que esa relación tenga el mismo esfuerzo de parte de Taiwán, que es un país desarrollado, que es un país con mucha tecnología, con muchas oportunidades de inversión. Nosotros no estamos viendo que el gran esfuerzo que hacemos nosotros como país al mismo tiempo esté representado por Taiwán. Entonces tenemos un análisis crítico de esa relación y lo estamos evaluando y lo vamos a resolver una vez que estemos en el gobierno. Vamos a analizar sobre la base de nuestros intereses nacionales. Nosotros, las relaciones se fundan en los intereses nacionales. Nosotros tenemos que prevalecer cuáles son los intereses, la integración, la manera que nosotros podemos ejercer oportunidades, comercio. De eso se trata en las relaciones internacionales. Desde luego que también tenemos aliados estratégicos, claro que sí, pero nunca en detrimento de nuestros intereses nacionales. ¿Se plantean entonces relaciones con China? Claro, lo estamos discutiendo. Por eso digo, lo estamos evaluando, no tenemos una resolución al respecto, pero sí es un tema que lo estamos discutiendo. Los países vecinos, ¿no? O sea, ¿qué plantea usted siendo que, primero para el país, pero también para esos inmigrantes que tiene en España y en Argentina, que son de Paraguay, ¿no? Que son muchos. Y ellos la gran mayoría no están por decisión, están expulsados por una circunstancia económica, porque no encuentran una oportunidad en nuestro país. Entonces ellos nos dicen, queremos volver. Todos los que están en el exterior viven, algunos tienen éxito en términos económicos, logran un nivel de vida importante, pero siempre están soñando con volver. Todos quieren volver, todos sueñan con volver. Así somos los paraguayos y creo que todos los países tenemos, pero los paraguayos queremos mucho nuestra tierra, nos gusta. Entonces nos piden la oportunidad, donde recorrimos todo el país. ¿Qué es lo que nos dicen? Queremos una oportunidad para trabajar en nuestro país. No queremos viajar al exterior en busca de esa oportunidad. No queremos dejar a nuestra familia. Hoy tenemos familias que están divididas, digamos. Una madre que viaja, estuve en Buenos Aires en la estación y estaban muchos compatriotas ahí que estaban vendiendo productos típicos nuestros, ¿no? Cerca de la Villa 31, donde hay muchos paraguayos. Me decía una señora, yo vine a trabajar acá, yo soy de Pilar, ella es madre, su marido enfermo y tiene hijos. Me dice, estoy acá, lejos de mi familia, y estoy acá por mi familia, porque desde acá yo estoy alimentando a mi familia. Entonces, ¿qué le ofrece Paraguay ahora para volver? Y lo que le ofrecemos es un país que tenga oportunidades. Por eso decimos, nosotros tenemos un gran desafío de utilizar nuestra energía. Hoy nuestra energía genera empleo, utiliza las industrias en San Pablo. Nosotros queremos que nuestra energía se utilice en Paraguay, que se genere empleo y trabajo en Paraguay. Hemos tenido 50 años una política energética equivocada. Es una política rentista, vender nuestros excedentes, nuestra energía para más a un precio irrisorio. Cuando que lo que tuvimos que hacer y lo que nosotros vamos a hacer es generar las condiciones para que las industrias vengan al Paraguay a utilizar nuestra energía. No exportar nuestra energía. Que vengan los que quieran utilizar. Qué mejor para nuestros compatriotas que se dicen y se sienten muy orgullosos de ser uno de los países de mayor producción de energía por habitante del mundo, el mayor. Y qué mejor para ellos que, además de ese orgullo que tenemos, que esa energía le pueda transferir o le pueda dar un empleo. Le estamos transfiriendo ese recurso en lo más sensible, directo, al ciudadano, sin que tenga que pasar por la mano de nadie, de ningún político. Energía por trabajo. Esa es una política que nosotros estamos trabajando, pero para eso necesitamos seguridad jurídica, porque si no, no vienen las industrias. Entonces, tenemos energía, eso es abundante, nos falta seguridad jurídica. Tenemos que trabajar también en el desarrollo del campo. Nosotros tenemos una agricultura muy desarrollada, que es la agricultura mecanizada. Ellos solamente necesitan seguridad. Ellos tienen tecnología, ellos tienen créditos, tienen todo.
Pero hay una agricultura familiar campesina que también necesita seguridad y que necesita acompañamiento. Nosotros tenemos que terminar con el contrabando que le mata a nuestros pequeños productores. El contrabando. Entonces hoy un país agrícola como el nuestro está importando $1.000 millones al año de producción frutícola, lo que nosotros podemos hacer y lo que hicimos toda la vida por culpa del contrabando. Tenemos que recuperar y tenemos que abastecer nuestro mercado. Imagínense $1.000 millones por año circulando en el campo del Paraguay. Eso es un desarrollo y es miles de puestos de trabajo. Pero hay que cambiar este modelo. Este es un modelo que se sustenta en la informalidad, en el contrabando, se sustenta en la ilegalidad. Nosotros necesitamos instalar el modelo del trabajo, el modelo de la seguridad. Ese es el modelo que nos va a dar el desarrollo que necesitamos. Muchísimas gracias, candidato. Conversamos con Efraín Alegre de la Concertación Nacional para el Nuevo Paraguay. ¿Estudios? Ahí estaba la entrevista que le concedía a uno de los candidatos que según las encuestas puntea además de cara a las elecciones del próximo domingo 30 de abril, donde se elige la fórmula presidencial, vicepresidencial, también el Parlamento y autoridades regionales, y se presenta todo el mapa político electoral en un solo día en esta nación de 11 millones de habitantes del sur de nuestro continente. Efraín Alegre, uno de los candidatos que va en esta contienda con otro que también según otras encuestas va de primero. Eso depende de cuál se mire, que es Santiago Peña por el partido oficialista, el Partido Colorado, de quien esperamos confirmación también para entrevistarlo. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Brasil. En Brasilia, su capital, avanza la más grande movilización indígena del país y de Sudamérica. Este año llegan a la sede del poder político para pedir soluciones por la supervivencia en sus territorios, atacados desde el gobierno del presidente no electo, Michel Temer, y después por Jair Bolsonaro. Les contamos y lo analizamos. Al volver, estamos en Es Noticia. Desde el portal web europeo Dailymotion encuentras todo nuestro contenido en vivo, en español e inglés. Síguenos y mantente informado, porque Telesur siempre da más. En Noticia Brasil, más de 6.000 indígenas se movilizaron en Brasilia reivindicando exigencias históricas, entre ellas la demarcación de sus tierras y el decreto de una emergencia climática tras el genocidio y ecocidio que han denunciado suscitado por el gobierno del expresidente Bolsonaro. Vamos a verlo. Representantes de todos los pueblos originarios de la nación marcharon desde este lunes en Brasilia para protestar contra los proyectos de ley que atacan su propia existencia. Venimos a exigir mejoras en nuestros derechos, territorio, salud, educación. Hemos estado luchando y exigiendo a las autoridades que hagan lo que garantiza la Constitución. Entre los más de 30 proyectos de ley tramitados en el Congreso que afectan de forma negativa a la población indígena están la demarcación de tierras, la regularización de la minería en áreas tradicionales y acaparamiento de tierras.
la flexibilización de las reglas para el proceso de licenciamiento ambiental y el proyecto de ley 191 que permite la minería en sus tierras. La situación de los pueblos en Brasil hoy es terrible. Hemos estado pasando por muchas dificultades, principalmente la demarcación de la tierra, que hoy no tenemos. Por eso hoy vivimos en esta guerra. Nuestro pueblo está luchando sin tierra y siendo discriminados. A la concentración se suman comunidades indígenas de 11 regiones de Roraima, en donde el tráfico ilegal de oro en territorio Yanomami provocan enfermedades como la desnutrición, hasta infecciones respiratorias o paludismo, y violaciones a los derechos del pueblo étnico. Esperamos que el gobierno colabore con nosotros, que vengan aquí a representar a los pueblos indígenas, porque no vinimos aquí a luchar por nada. Pasamos una semana y 3 días viajando para llegar aquí y lo que queremos es igualdad de derechos para todos los pueblos indígenas en todo Brasil. Recordemos que este plan fue respaldado por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, quien socavó los derechos de los indígenas pocas horas después de su toma de posesión y devastó el territorio Yanomami. Durante los 4 años de gestión de Bolsonaro, 570 niños Yanomamis fallecieron por contaminación de mercurio, desnutrición y hambre. Una vez asumió la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió con líderes indígenas para la solución de dicha problemática y pidió al Congreso retirar ese plan legislativo. Asimismo, el mandatario anunció la creación de un programa social para indígenas, donde se eliminen las barreras burocráticas. Allí los hechos con parte del contexto. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Moisés Balestro, es profesor asociado en la Universidad de Brasilia, nos acompaña desde Brasilia. Profesor, bienvenido, muy buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, gracias. A usted, muchas gracias. Es muy grave lo que dicen estos miles de indígenas que llegan hasta Brasilia y además de esta manera que se hacen visibles en la capital política del país. Y es que están extremadamente preocupados por su supervivencia, nada más y nada menos que es un asunto de vida o muerte. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, creo que es importante, hay 2 aspectos que están muy vinculados a eso, ¿no? El primer aspecto tiene que ver con todos los movimientos de los terratenientes en Brasil, porque el país tiene una enorme concentración agraria, el 90% de la tierra está en manos de 10% de los propietarios, y también todo lo que tiene que ver con un proceso de expansión ilegal de esas áreas, incluso, claro, en los territorios indígenas. Entonces, ese es un punto que es muy, muy clave, y ahí hay un conflicto enorme entre los indígenas, sus comunidades, y los grandes terratenientes que se ponen como representantes del agronegocio, además, hay el problema de la mineración, y ese es mucho más grave en el momento, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la regulación y el control del espacio aéreo en la Amazonía y en otros estados para lo que es la minería de oro ilegal, se ha desmantelado. Además, el gobierno mismo dijo, siempre el gobierno de Bolsonaro, siempre había incentivado mucho la cuestión de que se debería hacer la mineración en tierras indígenas. Y el curioso es que hay una conexión entre esa mineración ilegal y grandes empresas, hasta en los Estados Unidos, como Amazon, Apple y otras grandes multinacionales americanas, que también acaban por adquirir oro que viene de esa mineración ilegal en los territorios indígenas.
Y con todo esto, profesor Balestro, y en este contexto llega de nuevo el gobierno del presidente Lula, donde él dice, vamos a organizar todo esto que está pasando, se va al territorio Yanomami, además ve esta tragedia humanitaria que se está viviendo allí, pero hay proyectos de ley que se convirtieron en ley, hay situaciones que ya están avanzando. ¿Qué hacer entonces para tratar de apoyar de esta manera o proteger mejor a la población indígena del país? Bueno, una cosa muy importante es la legalización de los territorios y están en un proceso de legalización en ese momento. En el gobierno Lula, 13 territorios, al todo son 19, pero 13 que ya están casi, solo dependen de la firma del presidente. Ese es un punto clave, porque bajo la legalización de los territorios, entonces se puede hacer acciones del Estado, como por ejemplo el control del espacio aéreo, todo lo que tiene que ver con la investigación de la policía ambiental, la policía federal, y entonces esa es una cosa muy importante, la demarcación de las tierras. Esa es también la reivindicación de la articulación de los pueblos indígenas de Brasil. Pero además de eso, un punto clave es porque la mineración es ilegal. Entonces, aunque haya la demarcación de los territorios indígenas, siguen con la mineración ilegal. Ahí tendría que ver son medidas más complejas, porque eso implica la rastreabilidad del oro, las empresas que venden máquinas para el control de la producción de oro, que tienen que ser también controladas, fiscalizadas. Entonces ahí hay varias medidas que aún no fueron anunciadas, pero que serían fundamentales para de hecho cohibir la mineración ilegal en los territorios indígenas, que es el problema más serio para la supervivencia de la población indígena, para la supervivencia de la población indígena. Y a esto además, ¿cómo lidiar con el tema de la demarcación de tierras, que tiene gran oposición dentro del Congreso de ambas cámaras, que hay un gran sector muy fuerte del agronegocio representados en estos parlamentarios, profesor? ¿Cómo lidiar con eso? Sí, ese es un otro problema, porque del punto de vista de la demarcación tiene ese conflicto y las élites agrarias tienen una representación muy fuerte en el Congreso. Entonces ahí siempre es una situación muy dura, pero en el otro aspecto tiene más que ver con una serie de medidas que van a envolver el conjunto de lo que sería la cadena productiva del oro, ¿no? Entonces también hay muchas mediaciones ahí, incluso con el Banco Central, con la Comisión de Valores Mobiliarios, lo que es el mercado de capitales. Es en extremo complejo. En todo caso, llegan todos estos miles de indígenas hasta Brasilia para hacerse visibles y decir cuáles son sus reivindicaciones históricas al gobierno del presidente Lula. Muchísimas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias por su análisis. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. A ustedes, gracias. Final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Sigan con nosotros.